Señor, da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, bienvenidos a este encuentro con Jesús, aquí en la Eucaristía. Hoy la Iglesia está celebrando la memoria de Santo Tomás de Aquino, sacerdote, doctor de la Iglesia. La misa la ofrecemos al Señor por el eterno descanso de nuestra hermana en la fe, Estenila Cristina Melgarejo Peña, conmemorando un mes de su partida a la casa del Señor. Esta misa se la dedican sus dos hijos, Marco Antonio y Luis Enrique Morales Melgarejo. Quieren también recordar y rezar por el alma de su hermano, Eduardo Ramírez Menacho, que ahora ambos están en el cielo, tanto madre como hijo. Reconocemos humildemente que somos débiles y pecadores y le pedimos al Señor su misericordia y su perdón. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, nosotros los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a nuestros hermanos
Estenila, Cristina y Eduardo, para que ellos, que ya profesaron el misterio de nuestra resurrección, merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así. Lectura del segundo libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y a sitiar Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Y un día, a eso del atardecer, se levantó y se puso a pasear por la azotea del palacio, y desde la azotea vio a una mujer bañándose. Era una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías, elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a casa y quedó encinta, y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías, hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab el ejército y la guerra, y luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a casa. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de un mismo Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retírense dejándolo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías elitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado ya la siega. Y dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado dos lecturas como todos los días en la misa. Estamos siguiendo en la primera lectura el libro de Samuel, la historia de los reyes. Ya hablamos de Saúl, ahora estamos hablando de David, el gran rey David. Un rey, una persona que Dios estaba con él. Pero aquí se demuestra que es una persona como nosotros, como todos, débil también, de carne y hueso, humana. Es verdad, fue escogido por Dios para ser rey de Israel, pero un rey humano con debilidades. Y nos ha relatado hoy, es prácticamente la página más triste de la historia de David, es su pecado que comete, que no es uno solo, que son varios, para que nos demos cuenta que somos también débiles nosotros y que por lo general cuando cometemos un pecado y no lo solucionamos pronto, enseguida viene otro y se arma una espiral de desórdenes en nuestra vida. Y eso le ocurrió a David. Claro, después se arrepintió. Mañana leeremos seguramente su arrepentimiento. Y como se arrepiente y confiesa su pecado, Dios lo va a perdonar. Pero vamos al hecho hoy, nos habla de su pecado, su cadena de pecados. El primero, ¿cuál es? La obligación del rey es estar con su ejército en la guerra. Aquí dice que ha mandado a Joab y a los oficiales, dice a todo Israel, a todo el ejército, y él solito se ha quedado en palacio. Entonces, no está donde debía estar, cumpliendo su obligación como rey. Ahí la primera falta. Después, al estar solo y ocioso, sin hacer lo que tenía que hacer, la ociosidad dicen que es la madre de todos los vicios, pues le vino la tentación de una mujer que vio por ahí desde la terraza de su palacio y la deseó la mujer de su prójimo porque era una mujer casada con el general de su ejército, Urías.
era uno de los generales de su ejército. Sin embargo, peca con ella. Y como le avisa que ha quedado embarazada, él quiere tapar el pecado y el error, y manda a traer a Urías para que vaya a su casa y para aparentar que el hijo que iba a nacer era del propio Urías. Pero Urías no va a su casa. Urías sabe que su obligación es estar en el ejército, ha venido por una misión que le ha llamado el rey, pero no va a su casa. En la noche duerme en la puerta con los centinelas, no va a su casa, aunque lo emborracha, otro pecado más de David. Emborracha a Urías para engañarlo y para forzarlo, para que borracho vaya a su casa con su mujer. Y tampoco va. Y como no consigue lo que se proponía David, viene el siguiente pecado. El proyecto, de intención de matarlo. Le manda una carta al jefe de todo el ejército, pon a Urías en la parte más arriesgada, en la parte más peligrosa, y cuando salga el enemigo se retiran todos para que lo maten. Asesinato. Programa un asesinato y lo lleva a cabo prácticamente. El que asesina a Urías es David, con esa treta que ha montado ahí, ¿no? Ahí está la serie de pecados, ¿no? Primero la ociosidad, el no estar donde debía estar. Pues la concupiscencia, el deseo desordenado de placer. No desear a la mujer de tu prójimo, ¿no? Y después el asesinato a uno de sus mejores generales, para tratar de limpiar un pecado que ya no se puede limpiar, pero él lo quería ocultar. Bien, ese es el relato de hoy, que la enseñanza es que a nosotros nos pasa lo mismo, que si caemos en la ociosidad, entramos en un montón de tentaciones, y viene un pecado y viene otro, entramos a internet, entramos en ciertas páginas por ahí que nos llevan a otros deseos impuros, y después a acciones impuras, y es una cadena. La ociosidad, pues nos invita a cualquier error, a cualquier desorden, y viene la espiral de pecados, de errores que cometemos siempre cuando nos abandonamos. Cuando nos abandonamos y nos salimos de control. Nos pasa muchas veces eso. Le pasó a David, todo un rey, que Dios estaba con él, pero aquí vemos también su gran debilidad. Otros podemos ser también muy importantes, lo que sea, muy religiosos, pero llegan nuestros momentos también de debilidad. Somos débiles y solemos caer también. Nadie está libre, ¿no?, de la tentación. Claro, no hay que quedarnos así con esta lectura. Mañana, pasado, seguiremos leyendo este libro y nos explicará cómo David reconoce su error, reconoce su pecado, hace penitencia, pide perdón, etcétera, ¿no? Se arrepiente y pide perdón a Dios. Ojalá, pues, cuando caigamos nosotros hagamos también lo mismo. Por eso ya es la enseñanza de mañana. En el Evangelio, Jesús está explicando en qué consiste el reino de Dios y pone parábolas, dedica parábolas que son ejemplos y, como se dan cuenta, es de la agricultura. La gente del pueblo de Israel eran agricultores y ganaderos, de eso vivían. Por eso Jesús, la mayoría de ejemplos que pone para explicar sus enseñanzas son ejemplos que conocen ellos perfectamente. Ellos saben que el sembrador siembra, que la semilla cae a la tierra y que una vez que cae en la tierra ya el sembrador prácticamente no hace nada. La limpia así, que no salgan hierbas, vamos a hacer algo de agua, pero después la semilla, ella solita, germina, ella solita va saliendo el tallo, va creciendo, las espigas, si es que es trigo o lo que sea, ¿no? Y después el fruto,
Y toda la evolución del desarrollo de las plantas que siembra el sembrador se van desarrollando con una fuerza que el sembrador no lo ve, pero se da cuenta que fructifican hasta el momento que llega la siega para recoger la cosecha. Un proceso que el mismo sembrador no sabe cómo sucede, pero ve los frutos. Es lo que pasa con la gracia que nos concede Dios. La semilla que habla aquí del sembrador es la gracia. El sembrador es el mismo Dios y nos da gracia a cada uno de nosotros. Y en nosotros esa gracia va actuando. Y lo lógico es que actúe bien y produzca frutos de buenas obras, de vida ordenada, de vida responsable, de cada uno de sus obligaciones y demás. Y si así lo dejamos que actúe, pues la cosecha es terminar al final con el premio de la vida eterna. Si algo pasa en el transcurso de esta evolución de la gracia de Dios y la perdemos, entonces todo se malogra, ¿no?, por el pecado. Pero si dejamos que la gracia de Dios actúe en nosotros, todo irá bien y produciremos obras buenas. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, la enseñanza, es que debemos dejar que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. No hacer lo que nos dé la gana a nosotros, sino que la gracia de Dios actúa por nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que sí hay que hacer. Y si nos dejamos llevar por esa conciencia buena, bien formada que tenemos, por la gracia de Dios, todo lo haremos bien y todo nos saldrá también bien. Después hay otra parábola del granito de mostaza, pues lo mismo, la semilla más pequeñita, pero después crece y acoge a todos los aves del campo, etcétera, para hacer sus nidos. Es la semilla de la palabra de Dios que germina en nosotros y va creciendo. Y se forma la iglesia, se forma la comunidad cristiana, y acoge a todo el que quiera unirse a esta comunidad, a esta iglesia. Es el reino de Dios, así es el reino que instituye Jesucristo y estamos todos invitados a participar en él, pero dejando que la gracia de Dios actúe en nosotros, siendo siempre dóciles a la gracia que nos viene por el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Que así sea. Elevamos ahora a Dios nuestro Padre nuestra oración. Le pedimos por nuestra iglesia, esta iglesia que también crece poco a poco, pero que en ella también actúa la gracia de Dios. Pedimos por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todos los bautizados, para que todos seamos dóciles a esta gracia, la dejemos actuar y seamos así todos un buen testimonio ante el mundo. Roguemos al Señor. Pedimos por las autoridades, por los gobernantes, para que hagan bien su trabajo, siempre buscando el beneficio de los demás, construyendo paz, justicia, bienestar social. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren por cualquier causa, especialmente las enfermedades, los enfermos, para que confíen en Dios y busquen consuelo, alivio y salud. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos participando en esta Eucaristía, aquí en la iglesia o desde sus hogares, para que esta palabra de Dios que hoy hemos escuchado, Dios nos conceda la gracia de poderla comprender bien, aprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Roguemos al Señor por nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, hoy en especial por nuestros hermanos Estenila, Cristina Melgarejo Peña y por su hijo Eduardo Ramírez Menacho, para que los dos estén juntos ya gozando en el cielo y una felicidad plena y para siempre. Roguemos al Señor. Todo te lo estamos pidiendo por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor, llevemos al altar justicia y hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por las almas de nuestros hermanos Estenila, Cristina y Eduardo. Haz que, purificados ya por los auxilios celestiales, vivan por siempre felices en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el ser llamados de nuevo a la vida es obra de tu amor y de tu gracia, ya que habiendo muerto a causa del pecado, los redimidos por la victoria de Cristo, hemos sido llamados con Él a la vida. Por eso, con los ángeles y los santos del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Estenila, Cristina y Eduardo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto ya en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Tomás de Aquino y los demás santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, decimos ahora con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Confortados con los misterios sagrados, te pedimos humildemente que nuestros hermanos Estenila, Cristina y Eduardo Ramírez, purificados ya de todas sus faltas, merezcan recibir el don eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, concluye así nuestra celebración que hemos ofrecido por nuestros hermanos, madre e hijo, ¿no? Estenila y Eduardo. Dios ya las tiene en el cielo y ellas también velan por ustedes. Vamos a escuchar la canción de despedida. Que tengan una feliz noche, pueden ir llevando la paz.
Demos gracias a Dios.